Saludos, estimados amigos de la página El Podcast de Romanos 1.16 con JP Martínez. Gracias por conectarse en este video. El escándalo de la gracia gratuita, y escándalo con un asterisco, lo hubiera puesto entre comillas. En los últimos días, en las últimas semanas, he notado un surgimiento de una ola antigracia gratuita desde el año pasado que no se había visto en redes sociales hispanohablantes. Bueno, ¿por qué no se había visto? Por una simple y sencilla razón. Porque la discusión de gracia gratuita en realidad nunca ha sido puesta sobre la mesa. Yo recuerdo cuando publiqué Salvos por su sola gracia en el 21, si mal no recuerdo, 34, hace como 3 años. El hermano Freddy Angulo y yo hablábamos de que este tema en realidad nunca ha sido discutido. Nadie sabe qué es la salvación, o pocos sabían qué es la salvación por señorío. No era un tema del que se hablara. De hecho, salvación por señorío era simple y sencillamente la presentación bíblica del evangelio para muchos. Era lo que se conocía. Entonces empezamos poco a poco a hablar sobre este tema, grabando, escribiendo, publicando. Y hasta este momento, como unos 3, 4 años después, es cuando está empezando ya a salir el tema a discusión de varios portales, ¿no? Y es algo curioso que se hayan aliado calvinistas y arminianos contra la exposición de la gratuidad de la gracia. Por ejemplo, del lado de lo reformado o pseudo reformado, pues Graham alguna vez publicó y dijo o ha dicho que yo estoy coqueteando con la hipergracia. Hay un portal arminiano que recientemente ha estado publicando del error y el peligro que representa la gracia gratuita. Entonces, ¿por qué le tienen tanto miedo a la gratuidad de la gracia? ¿Por qué advierten, no? ¿Qué es lo que tienen en común calvinistas y arminianos contra la gratuidad de la gracia? Ahora, ¿qué es la gratuidad de la gracia, no? Ahí leí que un portal arminiano puso que nosotros inventamos el término, ¿no? Bueno, déjeme decirle que el término gracia gratuita está en la Biblia. Si usted lee Romanos 3, verso 24, dice la Escritura que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjese, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, gratuitamente por su gracia es una composición que puede sonar redundante, pero así está en el verso 24 del capítulo 3 de Romanos. Gracia gratuita o gratuitamente por su gracia. Luego, como anotaba el pastor Arthur Perales, que es un pastor de gracia gratuita también en Latinoamérica, sus redes sociales no tienen tanto alcance, pero está publicando constantemente. En los últimos días ha estado dando duro con este tema. Y él apuntaba al hecho de que Romanos 5, verso 17, fíjese, habla de una hipergracia. Hipergracia no como constructo teológico, que es reprobable. Grabamos nosotros el episodio 203 contra este concepto de hipergracia, ¿no? No, la gracia gratuita y la hipergracia son cosas diferentes, ¿no? O sea, la hipergracia trae este rollo de que no debemos de pedirle perdón a Dios, que podemos vivir como queramos, se supone que Dios no manda a nadie al infierno, que Dios no condena a nadie porque Dios es puro amor. Todas esas cosas de la llamada hipergracia no tienen nada que ver con el movimiento de gracia gratuita o con su servidor. Y sin embargo, el concepto de hipergracia sí lo podemos hallar en las Sagradas Escrituras, no significando eso, pero sí significando que la gracia se da de manera superabundante o sobreabundante. Esa es la palabra bíblica a los creyentes. Romanos 5:17 habla de que los que reciben la abundancia de la gracia. Y si usted lee en griego, la palabra abundancia va a encontrar una palabra con un prefijo que dice hiper. Esto es muy interesante, ¿no? Entonces, sí, la gracia de Dios es hiper. Es una hipergracia, pero no es una hipergracia en el sentido reprobatorio en el que nosotros hemos inclusive ya anotado, ¿no? No, como constructo teológico la hipergracia es una herejía. Decir que Dios no condena a nadie, que uno puede vivir como uno le dé la gana, todas esas son desviaciones, herejías, desviaciones de la verdad. Espero estarme explicando, ¿no?
La gracia gratuita es sobre soteriología. Hace énfasis en el hecho de que el don de Dios es totalmente gratuito. No se obtiene por obras, la salvación no se obtiene por obras, no se retiene por obras y no se pierde por obras. O sea, la gratuidad de la gracia es completa y total, y no depende en ninguna fase y de ninguna manera de ninguna obra humana. Y aquí es donde arminianos y calvinistas levantan y dan el manotazo en la mesa y dicen, ¿cómo no? Los arminianos dicen, no, claro que sí depende de nuestras obras. Tan depende de nuestras obras que si vives de una manera desordenada, aunque hayas sido salvado por Cristo, vas a perder ese regalo de salvación y te vas a ir al infierno. Eso dice. La gracia gratuita dice, no hay manera de perder el don gratuito de la salvación. La salvación es, como decía Charles Riley, eterna, ¿no? Y eterno significa que no tiene final. Entonces, no se puede perder la salvación. Pero por otro lado, los calvinistas, usted pudiera pensar, no, pero los calvinistas creen que la salvación no se pierde, entonces ¿están de acuerdo con el planteamiento de gracia gratuita? Pues fíjese que no. No están de acuerdo con nosotros. El calvinismo dice, sí, la salvación es por gracia y no por obras, pero para que tú puedas obtener la salvación final, necesitas presentar tus obras de obediencia para que puedas entrar al reino. Entonces, al final, arminianos y calvinistas no presentan un concepto que en gracia gratuita llamamos seguridad incondicional. La seguridad incondicional significa que la seguridad eterna de un creyente es definitiva, completa e irrevocable. Definitiva, completa e irrevocable. Es una seguridad incondicional, que no depende absolutamente de ninguna obra humana, sino única y exclusivamente de la obra de Cristo. Punto. La seguridad que presenta el calvinismo y el arminianismo es una seguridad condicional, no incondicional. Condicional, ¿por qué? Porque en el caso del arminiano hace depender la salvación de las obras humanas, porque si tus obras no son conforme a la obediencia a Cristo, entonces tú te pierdes eternamente. Para el caso del calvinismo, la salvación también es condicional, como Schreiner y otros han dicho, que las obras se presentan para que nosotros, obedeciéndolas, alcancemos la salvación final y podamos entrar finalmente al reino, ¿no? Entonces, en los dos casos, arminianismo y calvinismo, las obras juegan un papel crucial en nuestra redención. Me refiero yo a lo que permite que entremos al reino de Dios, ¿no? Por eso es común en el calvinismo que te citen que ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados entrarán al reino de Dios, al reino de los cielos, ¿no? O sea, te están diciendo que las obras son una condición esencial para que tú y yo entremos al reino. Lo que el calvinismo dice es que, bueno, pues sí, pero es Dios el que pone esas obras para que las hagas, y si no haces esas obras quiere decir que no eres alguien que ha sido redimido por Dios. Sin embargo, como escribí en otro momento, es lo mismo. O sea, al final, aunque me digas que es Dios quien pone esas obras en mí para hacerlas, de todas maneras no deja de depender de mis obras el que yo pueda entrar o no entrar al reino de Dios. La seguridad incondicional es una doctrina propia y exclusiva prácticamente de la gratuidad de la gracia, y es una seguridad eterna definitiva, completa e irrevocable. Generalmente cuando se habla de la gracia gratuita, luego los detractores de la gracia gratuita quieren empezar a hablar de obediencia y de santificación. Rápido. Eso es lo primero en lo que quieren empezar a hablar es no. Vamos a hablar de obediencia al Evangelio, de obediencia a Cristo, de obediencia a la ley de Dios. Pero la gratuidad de la gracia, el punto de desarrollo de la gratuidad de la gracia no es la santificación. Es muy importante dentro del estudio de la gratuidad de la gracia y la santificación también, pero no es el tema central, porque insisto, es una doctrina. Es como, por ejemplo, el dispensacionalismo es sobre escatología principalmente y sobre eclesiología. Algunos dispensacionalistas creemos que también hay un aspecto soteriológico implicado, pero vamos a tomar la posición de Michael Black. Por ejemplo, Michael Black dice, el dispensacionalismo se trata de escatología y eclesiología principalmente. Bueno, pues de la misma manera,
La gracia gratuita se trata de soteriología. ¿Sí? Específicamente es una explicación de las condiciones para que Dios salve a una persona y de la naturaleza de dicha salvación. La condición para que Dios salve a una persona de acuerdo a la gracia gratuita es una sola: que el pecador crea en Cristo para vida eterna, que crea en su promesa de vida. Y la naturaleza de esa vida eterna que Dios ofrece en Cristo es sin final, es eterna. O sea, la naturaleza de esa vida es eterna, sin final. Entonces, por eso cuando luego sale gente, cuando hablamos de gracia gratuita, a decir, pero Santiago 2 dice que la fe sin obras está muerta. Entonces, luego se quiere empezar a discutir este tema de las obras. Inmediatamente el tema de la santificación, ¿no? Y se dice que las obras no son una condición necesaria de la salvación de una persona, sino un resultado o un fruto. Yo no tengo problema con cuando una persona dice, no, es que yo creo que las obras no son para que yo me salve, sino para demostrar que me salvé. Bueno, pues está bien, ¿para demostrarle a quién? Yo creo que las obras, y escribí en un apéndice en Salvos por su sola gracia, alrededor de 20 cuestiones para las cuales fueron puestas las buenas obras, ¿no? Las buenas obras glorifican a Dios. Las buenas obras son el combustible de la fe. Las buenas obras, la fe muerta, la fe se muere, la fe de un cristiano se muere precisamente porque no la alimenta de obras. Pero una fe muerta no significa que una persona esté bajo condenación. Significa que no se ha puesto las pilas en ese proceso que debe de seguir para crecer en santidad, para crecer a la estatura del varón perfecto, para crecer a la imagen de Cristo. El asunto con el arminianismo es que las obras se presentan como una condición para que la salvación se pueda mantener y lograr al final. Y en el caso del calvinismo, lo mismo. Las buenas obras se utilizan como, dicen ellos, un fruto, pues sí, pero también se convierte en una condición para que podamos entrar al reino. Lo que gracia gratuita dice no es que las obras no importen, que no estemos llamados a vivir una vida de santidad, que no estemos llamados a obedecer la ley de Dios y a obedecer a Cristo. No, la gracia gratuita no está diciendo que eso no sea importante. La gracia gratuita está diciendo que por muy importantes que sean las obras de santificación práctica en un creyente, no depende de ninguna manera nuestra redención, nuestra entrada al reino, de ninguna de esas obras. De ninguna de esas obras. Lo que hacen las obras, las buenas obras realizadas en Cristo Jesús, que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, dice Efesios 2, es dos cosas. Primero, nos ayudan a crecer y a madurar, a parecernos más a Cristo. Le dan toda la gloria a Dios cuando esas obras son hechas delante de los hombres, ¿no? Y en segundo lugar, constituyen un conjunto de obras que van a ser recompensadas en el tribunal de Cristo. 1 Corintios 5 habla de que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser recompensados según lo que hayamos hecho, ¿no? 1 Corintios 3 también nos habla sobre este juicio, este tribunal para los creyentes, que no es un tribunal para condenación. Paul Washer decía, de hecho, si usted no conoce esta discusión, hay muchas cosas de lo que Washer dice en el sermón famoso ese de él a la juventud, y usted no va a entender bien. En el sermón a la juventud, Paul Washer dijo, no es que vayas a perder recompensas por tu pecado, sino que te vas a ir al infierno. Bueno, él estaba diciendo eso atacando la gratuidad de la gracia, porque la teología de la gracia gratuita dice que las buenas obras son para que seamos recompensados en el tribunal de Cristo. No son para conservar, no son para obtener, no son para retener nuestra salvación, sino para ser recompensados. Bien, respecto de la santificación práctica, antes de terminar, la gracia nos enseña, dice Tito 2, verso 11 al 12, a vivir piadosamente. Déjeme buscar aquí en la escritura. Dice Tito 2, 10, 11, Tito 2, verso 11.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios, eso es lo que nos enseña, ¿no? Ahora, una cosa es lo que la gracia de Dios nos enseña y otra cosa es lo que el pecador haga con esa enseñanza. O sea, el cristiano no es un robot al que cuando eres salvo te meten un chip y actúas conforme a la información que está en ese chip. En las escrituras constantemente se nos dicen: andan en el espíritu, no satisfagan las obras de la carne, renuncien a las obras de la oscuridad, expónganlas, denúncienlas. ¿Por qué? Porque los pecadores redimidos todavía tenemos inclinaciones contra lo que Dios ordena. Y la gracia de Dios nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia gratuita enseña exactamente eso. La gracia gratuita de Dios nos enseña a vivir piadosamente. Lo que me parece que no se soporta que digamos es que no depende de nosotros de ninguna manera nuestra redención, sino que todo depende de la obra de Dios. Y aquí es donde como que le da escozor al orgullo humano y dice: no, ¿cómo que yo no tengo que ver? ¿Cómo que yo no voy a participar de mi salvación? ¿Cómo que mis obras no tienen importancia en mi proceso de salvación? Claro que la tienen, ¿no? Y se aferran a eso y dicen: no, aquí están mis obras de obediencia, Señor. Y claro que cuentan para que yo me salve, ¿no? Y si la gracia gratuita dice: no. Tú puedes tener las mejores obras y las mejores buenas obras y no va a depender. ¿Se acuerdan cuando Jesús se quejaron, presentó una enseñanza en donde se quejaban porque a unas personas, a todos les pagaron lo mismo, aunque no todos empezaron a trabajar al mismo tiempo? Entonces, a nosotros como seres humanos se nos parece injusto que mis obras de rendición, de obediencia a Dios, no sean contadas para mi salvación. Pues déjame decirte que si tú estás obedeciendo a Cristo para que te cuenten esas obras para tu salvación, no estás entendiendo el papel de las buenas obras en la vida cristiana. Tienes que hacer estas buenas obras para la gloria de Dios, por amor a Cristo, por amor al prójimo, por amor a la iglesia, al cuerpo de Cristo, por amor al mundo perdido, a través del cual Dios ruega, dice: os rogamos, reconciliaos con Dios. Pero si tú sigues viendo las buenas obras como meritorias, y por favor, yo sé, esto lo he visto muchas veces, no, yo no las veo como meritorio, las buenas obras no son meritorias en la salvación. Pues vean ustedes los hilos de respuestas, y muchos los tengo que bloquear, que me ponen a mí cuando hablo de la gratuidad de la gracia, ¿no? Luego defienden las obras que están haciendo para obedecer a Cristo. Disculpen ustedes, me emociona. Defienden las obras y dicen: no me les quites valor. Sin santidad nadie verá al Señor, etcétera, ¿no? Entonces gracia gratuita enseña que la gracia nos enseña a vivir justa y piadosamente y a renunciar, dice, a los deseos mundanos. Así que, si alguien está viviendo conforme a los deseos mundanos y no está viviendo piadosamente, el mensaje de la gracia gratuita es: arrepiéntete de eso y vive piadosamente. No es como el arminianismo dice: vas a ir al infierno si no te arrepientes de eso. Tampoco es como dice el calvinismo: tú no eres cristiano, no eres un verdadero cristiano. En realidad no sabemos nada más, Dios puede ver lo que nosotros no vemos. Pero si una persona que dice que es cristiana no está viviendo justa y piadosamente, en gracia gratuita nosotros no le vamos a decir que no es cristiano, que nunca ha sido cristiano, o que es cristiano pero que se va a ir al infierno. Simplemente le vamos a llamar al arrepentimiento, porque la relación que tiene esa persona con Dios, a ciencia cierta, solamente la conoce Dios. Y si es parte de una congregación, lo que vamos a hacer es llamarlo a la disciplina. Pero nosotros no vamos a pontificar sobre la salvación de esa persona. ¿Por qué? Porque en gracia gratuita creemos que la salvación es solo por la fe y no por las obras. Y en este punto es donde nuestros amigos calvinistas y arminianos pierden el control. Se enfurecen y quieren mandar a la gente al infierno, o quieren descartar la salvación de una persona. No importa. Por eso ves
constantemente a Michelén y a todos estos maestros neopuritanos diciendo: usted puede venir a la iglesia durante 20 años, usted puede leer la Biblia todos los días, usted puede orar todos los días, usted puede no faltar a ningún culto, pero usted puede ir rumbo al infierno, ¿no? Entonces ahí está todo este torbellino de confusiones, ¿no? Entonces somos habilitados para vivir para la gloria de Dios, para morir al pecado, para ya no estar, como decía Sperry Chafer, bajo el poder del pecado, ¿no? Romanos 6, verso 15. Déjame leerle algo más antes de irme. Dice... ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, ya sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo en términos humanos por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros como siervos a la justicia. ¿Por qué Pablo tiene que decirle al pueblo cristiano: presenta tus miembros como siervos a la justicia? Pues porque no es automático, papi. En la santificación, el morir al pecado, el no estar bajo el poder del pecado y el tener una vida santa, la gracia gratuita es realista, amigos. Hay un riesgo de no vivir una vida para Dios. Cuando Dios te salva, es mentira eso de que nunca te vas a alejar. De que no existe, mejor dicho, la posibilidad de que te alejes. El calvinismo dice que si llega a pasar eso, tú nunca fuiste cristiano. Bueno, si usted lee Hebreos 6, versos 1 al 8, usted se va a dar cuenta de que sí es una posibilidad en la vida cristiana. Pero a diferencia del arminianismo, que dice que si tú te llegas a alejar pierdes tu salvación, lo que en gracia gratuita decimos es que si tú te alejas, le das la espalda a Cristo, después de haber sido salvado por Él, no es que vayas a ir al infierno, sino que la disciplina de Dios va a estar sobre tu vida. Y la falta de comunión con Cristo estará presente. Y esto va a tener graves consecuencias, inclusive puede ser hasta tu muerte física. Pero la salvación, por su carácter eterno, por su naturaleza eterna sin final, no se puede perder. Y aquí es por eso que algunos de nuestros amigos, no quiero decirles detractores, pero algunos ya están agarrando más o menos esa categoría, porque son medio incendiarios, ¿no? Con lo que están diciendo sobre gracia gratuita y los que creemos en esto. Aquí es donde dicen: o sea que yo puedo vivir como yo quiera y me voy a ir al cielo. Y no pasa nada. No, sí pasa. Si tú tomas la decisión de alejarte de Cristo, claro que van a pasar cosas. No va a haber una pérdida de la salvación eterna, pero van a haber consecuencias. A eso se refiere Hebreos cuando dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿no? Y hay testimonios multiplicados en la iglesia, en el mundo, de gente que dice: me alejé de Dios y me pasaron estas cosas. Fue terrible, perdí la salud, perdí familiares, casi me muero, perdí todo. Algunas personas han dicho que vivieron hasta en la indigencia. Bueno, es que el pecado trae consecuencias terribles a la vida de la gente, ¿no? Pero en gracia gratuita, la justificación de un pecador es un evento de una vez y para siempre. Y no hay poder humano ni divino que pueda deshacer esa obra de redención en una persona. Si usted encuentra algún maestro de gracia gratuita que diga que nosotros podemos vivir como nos dé la gana, yo les he lanzado este desafío. Ya, hágame llegar eso. Dígame qué maestro de gracia gratuita está diciendo que podemos vivir como nos dé la gana y que la gracia es una licencia para pecar. Acabo yo de citar claramente Tito 2, versos 11 al 12. Acabo de citar Romanos 6, versos 15 al 23. Por favor, no pierdan de vista 1 Corintios 3. La carnalidad en la vida cristiana es una realidad. De hecho, el calvinismo niega eso, el neopuritanismo. Otra de las cosas que Watcher en su sermón de la juventud decía era eso. Dice: un seminario inventó al cristiano carnal, doctrina que ha mandado a mucha gente al infierno. No lo inventó. Se refería al seminario de Dallas, por cierto. No
no es un invento. 1 Corintios 3:1 dice, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a gente inmadura en Cristo, ¿no? La carnalidad es una realidad en la vida cristiana. Es un riesgo que los cristianos... Por eso tenemos que estar todo el tiempo atentos, en oración, velando, obedeciendo a Dios en todo, pidiendo que Dios nos ayude. Dice Jesús, cuando enseñó el Padre Nuestro, dijo que oráramos: Padre, perdónanos nuestras ofensas, ¿no? Tenemos que vivir también pidiendo perdón por nuestras ofensas, para estar en comunión con Dios. Dice 1 de Juan que tenemos que andar como Jesús anduvo, para no andar en tinieblas. Entonces, la gracia gratuita es realista. No te va a dar un cuento ese de que, como el calvinismo neopuritano, ¿no? Que dice, no, Dios cuando te redime, Él pone en ti el hacer como el querer por su buena voluntad, y tú ya de ahí para adelante vas a perseverar y perseverar y perseverar y perseverar porque Dios va a poner en ti esa perseverancia, ¿no? Entonces, los pobres creyentes ahí en el neopuritanismo, cuando se encuentran con una crisis de fe, lo primero que se preguntan es, entonces no soy un elegido. Si no estoy perseverando es porque Dios en realidad nunca me salvó. Es uno de los problemas con la doctrina del tulip de la perseverancia de los santos, sobre la cual he escrito en mi blog www.patreon.com/jpaulomartinez. Gracias por conectarse para ver esta reflexión. Déjenme ver los comentarios antes de irme. Luis Cita dice, excelente hermano Pablo Martínez. Gracias Luis, saludos, gracias por conectarte. Ariel Heredia, hermano, ¿cuál es la postura de la gracia gratuita sobre si el arrepentimiento es una condición para ser salvo? En gracia gratuita hay 4 entendimientos de lo que es el arrepentimiento. Al que yo me adhiero es la posición que Schaffer tiene. Arrepentimiento significa cambio de mente. Y en este sentido, el arrepentimiento en la salvación y la fe son 2 cosas que no van separadas. Entonces, la fe es confianza. Entonces, cuando tú eres un incrédulo que recibe el evangelio, tú crees en Cristo para vida eterna, en la promesa de vida, y ese creer es confiar en Cristo. Al mismo tiempo que tú confías en Cristo, necesariamente te arrepientes porque cambias de mente y le das la espalda a cualquier otro objeto que pudiera ocupar el lugar de Cristo en tu vida, a todos tus ídolos. Es un cambio de mente respecto de quién es Cristo. Cristo es el único que puede darme vida eterna, ningún ídolo más, ¿no? Yo hablaba un día fuimos a un parque a compartir alimentos con indigentes. Y hablé con una persona y me decía, no, yo sí soy cristiano. Ok, le digo, entonces ¿crees en Cristo para vida eterna? Me decía, sí creo. Ahí tengo en mi casa, dice, unos santos. Tengo en mi casa agua, le echo agua, dice, a las paredes y a mi cama. Agua consagrada, para que me proteja, ¿no? Bueno, yo inmediatamente supe que esa persona no estaba arrepentida. Pero no es un arrepentimiento de abandono de pecados, de que para que Dios te salve tienes que abandonar todas las malas acciones que has estado realizando hasta entonces. Eso no es posible. De hecho, eso nadie lo ha conseguido nunca. El pecador, cuando es salvado por Cristo, hay cosas que abandona inmediatamente y otras con las que sigue luchando, ¿no? Pero el arrepentimiento para salvación es un cambio de mente que desecha todos los ídolos que pueda haber en tu vida en el lugar que Cristo debe de ocupar, para que pongas toda tu confianza en Él para vida eterna. Muy bien. Dice Cruzado. Hola JP, bendiciones. Saludos. Dice muy buena explicación Jonathan Inirio. Saludos. Uno de los más recientes patrocinadores de nuestro programa. Gracias Jonathan por formar parte de nuestra comunidad. Le invito a las personas que aún no se unen como patrocinadores, que lo hagan el día de hoy en www.patreon.com/jpaulomartinez. Vas a acceder a contenido exclusivo y cada centavo cuenta. Voy a hacer un pago reciente del Filmora, el programa que utilizamos para edición de videos. Y esto, cada centavo cuenta para que podamos seguir produciendo este trabajo. Muy bien, dice, hay muchos que están en contra de la gracia gratuita. Sí, Jonathan, yo estoy de acuerdo en que no estén de acuerdo todos. Lo que no estoy de acuerdo es que hagan muñecos de paja y anden como andan varios por ahí diciendo que nosotros enseñamos una licencia para pecar, que enseñamos una hipergracia, que enseñamos que podemos vivir como nos dé la gana. Esas son
calumnias en toda la extensión de la palabra. Juan Carlos Guerra dice, saludos hermanos desde Chile, excelente estudio. Juan Carlos, gracias. Dice Juan Carlos, metanoia, cambio en la forma de pensar, correcto. Puede ver usted esto en los diccionarios griegos. David Valenzuela Jr. dice, saludos desde San Diego. Llegué a tu página por recomendación de un buen amigo. David Valenzuela, te saludo hasta la casa de los padres. Gracias por estar conectado con nosotros. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Únanse a nuestra gran comunidad, insisto, en www.patreon.com/JPauloMartínez. Te puedes unir, de hecho, gratuitamente. Vas a tener acceso a lo que publiquemos, con excepción de los materiales exclusivos. Pero si quieres dar un paso más, apoyar nuestro trabajo, únete como patrocinador. Ahí mismo en la página lo puedes hacer con mucha facilidad. Gracias, les mando un saludo y aquí les dejo este video por si entraron tarde para que lo puedan disfrutar. Nereida Argüelles, bendiciones, saludos Nereida, gracias, qué bueno que te alcancé a saludar, me encanta leer tus comentarios. Gracias a todos y que el Señor los bendiga. Gustavo Vega, no me voy sin saludarlo también a usted, saludos bro desde Beaumont, Texas, saludos hasta Texas, estimado Gustavo, gracias, un abrazo, hasta allá, que Dios los bendiga.